Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar acerca de Polybius, la historia del juego maldito. A inicios de la década del 2000, nació la leyenda urbana más famosa de los videojuegos. Polybius es una supuesta máquina de videojuegos que fue colocada en locales de maquinitas en los Estados Unidos, ahí como por los años 80, como parte de un experimento de Estados Unidos, y que de acuerdo con quienes aseguraron haber jugado con ella, tenía terribles efectos secundarios que podían conducir al suicidio. Pero, ¿realmente existió Polybius? La leyenda de Polybius indica que en 1981 la máquina de videojuegos podía encontrarse en distintos lugares de Portland, Oregon, donde pronto se volvió popular porque el videojuego era altamente adictivo. Polybius tendría graves efectos secundarios físicos y psicológicos en quienes lo jugaban. Dolor de cabeza, mareos, pesadillas, alucinaciones, amnesia, terrores nocturnos y, en casos extremos, el suicidio. Se habla de Polybius como parte de un experimento psicológico del gobierno de Estados Unidos. De vez en cuando, misteriosos hombres vestidos de negro acudían a los locales para extraer información de las máquinas del juego. Se especuló que el videojuego fue hecho para analizar los efectos que éste tenía en quienes lo jugaban. También se dice que Polybius fue creada con propósitos de control mental. El juego incluía mensajes subliminales que aparecían en flachazos hacia mitad del juego, como de pronto le decía: ríndete, sigue durmiendo, confórmate. Además de sonidos de personas que lloraban o rostros deformados que podían observarse de reojo durante las partidas. Los desarrolladores del juego sí existieron alguna vez. ¿Quiénes eran? Desconocidos. Sin embargo, en la pantalla principal podía encontrarse una referencia que decía Sinneslotion, la supuesta compañía fabricante cuya traducción del alemán es algo parecido a pérdida de los sentidos. Apenas un mes después del lanzamiento de Polybius, la máquina habría sido retirada de todos los salones de maquinitas. De acuerdo con informaciones, una máquina reapareció en 1988, pero desapareció poco después. Nadie ha podido recuperar el juego original y por la misma razón, la existencia del juego no se ha podido comprobar. Aún así, han existido varios intentos de recrear el original de Polybius, pero no se ha logrado ni con la tecnología actual. Sin embargo, hay que señalar que una de las primeras menciones rastreables de Polybius no ocurrió sino hasta el año 2000. En una publicación en redes se habló del juego y algunos usuarios comentaron, abro comillas, el juego se veía raro, medio abstracto, de acción con algunos elementos de rompecabezas, cierro comillas. Los chicos que lo usaron dejaron de jugar videojuegos completamente. Uno de ellos se volvió un activista en contra de los videojuegos. El misterio creció cuando en el 2006 alguien llamado Steven Roach hizo una publicación en la que confesaba ser uno de los programadores de Polybius en la empresa Sinneslotion, en donde trabajó en el videojuego bajo encargo de una empresa sudamericana, cuyo nombre dice que no se puede mencionar por razones legales. Roach señala a su colega Marek Bauszusek como el programador que nombró a Polybius, pues había estudiado mitología griega en la Universidad de Masaryk. La historia de Steven Roach, sin embargo, está repleta de inconsistencias. La periodista Kat Despira, quien realizó su propia investigación al respecto, señala que revisó el historial de Sinneslotion en Alemania y encontró nada. Además, revisó la lista de alumnos de la Universidad de Masaryk y el resto de universidades en República Checa y tampoco halló registro de estudiantes llamados Marek Bauszusek. Es aquí donde la historia se torna más oscura y terrible. Sí,
Despira encontró que Steven podría ocultar más que una simple mentira sobre el juego para ganar atención en Internet. Un hombre llamado Steven Roach y su esposa Glenda fueron sido detenidos por la policía en los 90 antes de huir a la República Checa bajo los cargos de privación ilegal de la libertad y tortura, pues se encargaban de la seguridad en refugios de la Worldwide Association and Schools y además donde más tarde se supo ocurrían graves violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes. Dentro de la investigación de la periodista se logró un testimonio que revela algunos de los efectos causados por el videojuego. Michael López, de 14 años, retó a sus amigos a vencerlo. Sin embargo, después de unas horas, López tuvo su primer ataque de migraña. Abro comillas, empecé a sentir algo extraño en la nuca. Después la vista se me nubló. Veía luces parpadeantes. Me mareé. Caminé a la salida y vomité en el estacionamiento. Uno de mis amigos caminó conmigo a casa, pero no alcanzamos a llegar. Me dolía mucho la cabeza. Llegué al punto de no poder hablar. Ya no podía caminar. Me tiré en el jardín de alguien a 4 cuadras de mi casa, retorciéndome y gritando de dolor. Se sentía como si mi cabeza se fuera a abrir. Alguien llamó a la policía. Ese fue el primer ataque de migraña que tuve. Los he tenido toda la vida desde entonces, pero esa ocasión fue terrible porque no sabía lo que me pasaba. Cierro comillas. En el 2017, el estudio Llamasoft lanzó Polybius para PS4 y PC, un disparador en VR basado en la leyenda urbana, con un videojuego que recrea de forma más o menos similar el de Polybius. Uno de sus creadores, Jeff Minter, aseguró en una entrevista que durante su juventud había jugado con una máquina original de Polybius en una bodega en Inglaterra. Los Simpson, por su parte, tienen el más famoso capítulo, o uno de ellos, donde aparece Polybius. En un episodio aparece el juego, con un solo botón en el panel y la leyenda, propiedad del gobierno de Estados Unidos. Aunque nadie ha podido comprobar la existencia de este juego de Polybius, la historia se mantiene vigente por las mismas razones. Es una muestra del poder de los rumores y cómo pueden ir de una publicación anónima en un simple foro o a los rincones más inesperados de la cultura pop. Pues ahí está, este juego, Polybius, al parecer uno de los juegos más malditos de la historia. Recuerde suscribirse a mi podcast en su plataforma favorita. Y bueno, lo espero más adelante para seguir escuchando otros casos y otras historias aterradoras. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.